No, sí se ve. Muy bien. Bueno, vamos entonces a charlar un poquito de esto que llamamos las 5 ofrendas que revelan. Me voy a sacar esto, ¿no? Perdón. Me olvido. Las 5 ofrendas que revelan la vida y obra de Cristo. ¿Por qué estudiar las ofrendas del tabernáculo? ¿Por qué de repente meternos en el Antiguo Testamento, ir al libro de Levítico? Abra su Biblia en el libro de Levítico, por favor. Tenga su Biblia abierta ahí en Levíticos. ¿Cuántos escucharon algún mensaje sobre el libro de Levítico en los últimos 5 años? Levante la mano el que ha escuchado algún mensaje sobre el libro de Levítico en los últimos 5 años. No estoy pidiendo un año. ¿Ninguno? En los últimos 8 años, un mensaje sobre el libro de Levítico. En los últimos 10 años, ¿me están escuchando? De verdad que yo la verdad. En los últimos 10 años, alguno escuchó, ¿no? En los últimos 5, mensaje completo sobre el libro de Levítico. Algunos dentro de 8 años. ¿Saben que el libro de Levítico para mí es un libro que nosotros no podemos dejar de leer y no podemos dejar de predicar? El problema que tenemos es que llamamos Antiguo y Nuevo Testamento cuando no hay un Antiguo y un Nuevo Testamento para nosotros, sino que la Biblia es una sola, tanto el Antiguo como el Nuevo, vamos a llamarlo para que entendamos de qué estoy hablando, es una sola palabra donde el Señor va mostrando gradualmente cuál es la voluntad para aquel hombre y aquella mujer que pecaron en el huerto del Edén. Y cómo Dios entonces se entregó. ¿Me van a dar mi cochito? Sí, muchas gracias. Cómo Dios entonces fue. Miren el tamaño del bizcochito que me dio, parece el pancito de la Santa Cena. Me hiciste. Está hablando. Porque estoy hablando. Muy bien. Bueno. Gracias. ¿No? Entonces, la palabra del Señor es una sola. Entonces, ¿por qué estudiar la ofrenda del tabernáculo y no hacer referencia directa, por ejemplo, al sacrificio de Cristo en la cruz? Ya yendo ahí Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego el libro de Hechos cuando viene el Espíritu Santo. ¿Y por qué no hablar del libro de Hebreos? Que el libro de Hebreos es el Levítico del Antiguo Testamento. Del Nuevo, perdón. Es el Levítico del Antiguo Testamento, Hebreos es el Levítico del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Gracias, eso me tendrías que haber dicho el domingo. Bueno, ya vamos a charlar vos y yo. ¿No? Si de Pascua se trata, ambos libros, tanto el Levítico como el libro de Hebreos, nos enseñan el significado de la Pascua. Muy bien hizo Pablo recién en traernos todas las reseñas, me copió varios de los pasajes bíblicos que vamos a ver nosotros, porque él así, él va, me chumea, me dice, pastor, pasame versículos. No, mentira, excelente tipo. Predicar después de Pablo da miedito, yo lo sé, pero acá estamos, de verdad, él lo sabe. Él sabe que es así, me toca a veces cubrirlo en lo que tiene que hacer en el besón. Dice, pastor, ¿puede pasar usted porque Pablo no está? Bueno, ¿cómo no? Gracias, Pablito. Por varias cosas tenemos que hablar, ahora me estoy dando cuenta que son varias cosas las que tenemos que hablar, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué no directamente encarar el Nuevo Testamento? Total, nosotros estamos ya del otro lado de la historia, no estamos esperando a ese Mesías Salvador, no estamos esperando a ese Salvador de nuestra vida, sino que ese ya vino e ignorar el Antiguo Testamento. La vida y obra de Cristo como Señor y Salvador no fue marcada por una casualidad o por un pensamiento humano, sino que la vida y obra de Cristo, lo que el Señor Jesús vino a hacer, está marcado desde el principio de todas las cosas. Génesis 3:15. Desde el principio de todas las cosas, desde que el hombre estaba aún en el huerto del Edén, el Señor estaba prometido por aquel que con la palabra creó todas las cosas. Por lo tanto, mi palabra no tiene poder, mi palabra no tiene importancia. Por eso el hombre tiene que firmar contratos, ¿no? Porque la palabra del hombre no vale nada, pero la palabra de Dios sí vale. Y este Jesús al que nosotros en esta
esta noche estamos recordando y estamos celebrando es aquel Jesús que está marcado, lo dijo bien Pablo recién, en toda la Escritura. No simplemente el Nuevo Testamento habla de Cristo, sino que toda la palabra de Dios está enfocada a que vos y yo entendamos que el sacrificio de Cristo en la cruz era lo más importante para que el hombre pudiera volver a tener relación con Dios el Padre. Por eso quiero entonces que basemos en esta noche nuestro caminar en la palabra del Señor en el libro de Levítico. Un estudio de estas ofrendas no puede hacer otra cosa que someternos a una profunda admiración por lo que Cristo hizo por nosotros. Nos vamos a dar cuenta en esta noche, yo sé que si usted se queda despierto en esta noche conmigo, amén, gloria al Señor, nos vamos a dar cuenta de un montón de cosas que no fueron casualidad, sino que el Señor vino a cumplir pura y específicamente en su vida, en su carácter, en su muerte y en su resurrección, lo que ya Dios el Padre había estipulado. Entonces, cuando leamos y estudiemos y prediquemos sobre este Cristo, seguramente, yo sé que estudiando y escuchando el libro de Levítico, lo vamos a hacer ya desde otro lugar. Desde un lugar donde vamos a poder afirmar no simplemente que Cristo es nuestro Señor, sino por qué Cristo es nuestro Señor. Levítico nombra 5 ofrendas que debían ofrecerse en el tabernáculo, y cada una de estas ofrendas representa a Cristo como ofrenda de salvación. Decirle, che, Jesús vino a salvarte. Capaz que ya lo sabía, pero capaz que no. Decíselo al que está al lado tuyo, Jesús vino a salvarte. Listo, terminamos, gracias, nos vamos. No podemos, cuando hablamos entonces del libro de Levítico, ojo, tengan mucho ojo. Mucho ojito, ¿eh? Encima el ojito perfecto, ¿no? Mucho ojo, porque no podemos pasar por alto al estudiar estas ofrendas algunas cosas que para mí son muy importantes. La primera, se quedó ahí, no, ahí está. Es el mismo Jehová, el Dios Todopoderoso, quien conocía de antemano el carácter y sufrimiento de Cristo. Levítico capítulo 1, versículo 1. Levítico 1:1 dice que el mismo Señor, dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, es el mismo Jehová el que llama a Moisés y le dice, lo que vas a hacer, yo ya lo tengo pensado. Entonces el mismo Jehová empieza a revelar. Usted me ha sentido hablar sobre el tabernáculo en muchas ocasiones. Cuando estuvimos en internet se lo mostré en 3D, se lo movía para todos lados. El tabernáculo era el lugar donde tenían que ir a adorar, ¿no? Y yo he dicho esto siempre, y lo dice la palabra del Señor, es el lugar visible de lo que pasa en lo espiritual, que para nosotros es invisible. Entonces Dios le dice, vas a hacer un tabernáculo, y ese lugar de reunión, esa cabaña, ese lugar donde yo voy a habitar, yo voy a enseñarles a ustedes cómo se mueve el mundo espiritual. Ahora, todo, absolutamente todo lo que marca el libro de Levítico como el lugar de adoración en el tabernáculo, todo está referido a Cristo Jesús. Nada, no hay ni siquiera una piola, no tenemos tiempo para estudiar el tabernáculo. Si quieren hacemos un seminario virtual en este año y nos ponemos una vez por semana y estudiamos eso, no hay ningún problema. Pero no hay absolutamente nada que se escape a la figura de Cristo en el tabernáculo. Entonces, no podemos dejar en esta noche pasar de largo que es el mismo Jehová Dios, el Padre,
el que está diciendo estas ofrendas tienen que ser de esta manera, porque esto refleja entonces lo que Cristo vino a cumplir. Así que cuando Cristo vino, por eso les dije recién, no fue por casualidad todo lo que hizo, sino que Él sabía perfectamente cuál era la voluntad del Padre y así muchas veces lo dijo. La segunda cosa que no podemos pasar por alto es que la ofrenda representa, la ofrenda que tenía que llevarse al tabernáculo, representa a Cristo y no al ofrendante o al oferente. Cuando yo iba con la ofrenda al tabernáculo, no estaba hablando de mi condición, sino que estaba hablando de la condición de Cristo, del que iba a venir a salvarme, de ese cordero que recién nos hizo la introducción Pablo. Ese cordero es el que está delante del altar y no mi vida. Entonces cuando iba el tipo con el corderito, con el ya vamos a ver todas las situaciones que llevaba para poder ser libre de su situación, decía, yo definitivamente necesito un sustituto porque yo no puedo salir de esta. Entonces, tengamos en cuenta ahora esta situación. Es Cristo el que está delante nuestro como esta ofrenda. Algunas cosas entonces vas a ver. El capítulo del 1 al 5 del Levíticos, cada capítulo menciona una ofrenda distinta. Nosotros vamos a llegar hasta el capítulo 6. Vamos a ir muy rápido. Voy a tratar de yo hablar lo menos posible porque ustedes van a tener mucha tarea para hacer. Pero cada capítulo marca una de estas ofrendas. Por eso dijimos 5 ofrendas que parecen distintas, pero todas, absolutamente todas, están enfocadas hacia un mismo lugar. Si estás anotando, capítulo 1 vas a encontrar el holocausto, en el capítulo 2 vas a encontrar la oblación, no se desesperen, en el capítulo 3 la ofrenda de paz, en el capítulo 4 la ofrenda por el pecado y en el capítulo 5 la ofrenda por la culpa. Cada uno de estos capítulos ahora vamos a ver cómo esta ofrenda representa a Cristo. Ahora cuando veamos cada una de ellas, vamos a ver a Cristo en el holocausto, la oblación, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Vamos a empezar por la primera. El holocausto o la devoción de Cristo. El holocausto, apenas vos entrabas al tabernáculo, lo primero que encontrabas es el altar de sacrificio. Cuando vos cruzás la puerta y querés encontrarte con Jesús, ¿qué es lo primero que encontrás? El sacrificio de Cristo, la cruz del Calvario. Es imposible acercarse a Dios si no es a través de Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La ofrenda de holocausto, la devoción de Cristo, podemos ver a Jesús como la vida. Sin el Señor, nosotros somos muertos vivientes. Sin Cristo, usted y yo somos una iglesia muerta, una iglesia vacía. Podemos hacer todos los yo que queramos, pero somos una iglesia muerta y somos una iglesia vacía si Cristo no está con nosotros. Ahora, cuando hablo de devoción, hay varios significados para devoción, pero metiendo a Cristo en el medio, yo quiero que veamos esto, el entusiasmo o la dedicación o el interés o el empeño que el Señor Jesús puso para que vos y yo definitivamente alcancemos la salvación. Algunos lo llaman la pasión de Cristo, ¿no? Y te puedo decir, ¿por qué la pasión si el tipo terminó muerto y colgado en esa cruz, no? Porque es lo que Él hizo. Realmente lo hizo con pasión, con alegría, porque vos y yo estábamos en el pensamiento de Cristo. Lo que vamos a encontrar entonces es el carácter de esta ofrenda. ¿Cuál es la característica que tiene esta ofrenda llamada el holocausto, o nosotros vamos a llamarle la pasión o la devoción de Cristo Jesús? Para eso vamos a tener una consigna. Y la consigna es la siguiente. Nos vamos a dividir en grupos y leer Levíticos capítulo 1 del 1 al 9
y luego buscar las 7 características de los versículos, ya se lo voy a decir, pero vamos a hacer una cosa, quiero que se dividan en grupos. A ver, ¿cómo se pondrían para estudiar esto? Los que hay algunos que se tenían que retirar, háganlo ahora, calle para siempre, así no deja vacío el grupo, pero dividirnos en grupos, vamos chicos, pónganse en grupo, vamos, así no se nos pasa la noche, despiértese doctor. Nos vamos a dividir en grupo, no importa en cuánto, los que quieran, son 1, 2, 5, 8, el problema es ustedes. Sí. Sí. Bueno, culpa tuya. Bien, ¿qué van a hacer? Los que están en su casa también hagan esto. Van a leer Levítico capítulo 1, del 1 al 9. Organicen lo más rápido posible. Y van a tener que encontrar en esos versículos que van a leer 7 características en los versículos que yo les voy a decir a continuación. Uno que lea, por favor, de cada grupo, Levíticos capítulo 1, del 1 al 9. Usted en su casa haga lo mismo. Bueno, el Señor llamó a Moisés. No, para ustedes, che. Cada uno en su grupo. Le voy a ponerlos así para que vean. Dieguito, vamos. Rapidito, así arrancamos. Levítico capítulo 1, del 1 al 9. A ver. 15 no, pueden encontrar algunos más. Manos arriba, listo ya. Como Masterchef. Esto es como Masterchef. Masterchef. Muy bien. Esto es así. Holocausto. ¿Qué te pasa? Bueno, holocausto. Está fuerte el micrófono, bajalo. Dice. Claro, ¿qué quieren? Dice, a ver, vamos con esto. 7 características. A ver este grupo. Y ustedes me dicen si las encontraron, ¿eh? El grupo de Juan, por lo menos dígame 2. Sin defecto. Sin defecto. Sí, degollar en la presencia de Jehová. Perfecto, ahí nomás. Esas 2 también. ¿Quién más? Hacer la sangre alrededor del altar. Sí. Dividir las piezas y acomodarlas. Ajá, perfecto. Allá atrás. Holocausto vacuno macho. Holocausto vacuno macho, muy bien. Olor grato. ¿Qué más? Ya dijeron la de ustedes, che, este grupo, muy bien. Vamos a ver. Resulta, las características de la ofrenda. Fíjate, Manuel, no sé, yo lo puse, no sé si está bien. Dice, sin defecto. Vayan poniéndose un 10. Traído a la puerta. Sí, lo dijeron por ahí, no sé quién. Traído a la puerta. Versículo 3. Degollado en la puerta o delante de Jehová. ¿Sí? La puerta, acuérdense que la puerta es siempre la entrada al lugar de la presencia de Dios. Versículo 4. Puesto en orden en el altar. Versículo 8. Ser rociado. Versículo 5. Lavar sus entrañas. Lavar las entrañas era tremendo. No lo vamos a ver hoy,
porque yo voy a tomar algunas cosas. Dice, y puesto entero sobre el altar. Acuérdense esto, Efesios capítulo 5, versículo 2, anótenlo ahí si quieren, porque no lo vamos a ver hoy, pero Efesios capítulo 5, versículo 2 dice que Cristo se entregó completo para vos y para mí. Todo, absolutamente todo, lo que marca el holocausto o esta ofrenda, definitivamente Cristo Jesús la cumplió en la cruz. Yo no puedo en esta noche ver todas las características, por eso le dije, si ustedes quieren vamos a hacer un seminario si les interesa, pero vamos a ver entonces por lo menos tres, estaba bravo veníamos, ¿no? Para más de uno de los que está en la congregación, ¿no? Es el que hay que presentar, ¿no? El holocausto o la devoción. Vamos a ver el primero que dijeron todos, tenía que ser sin defecto. Cristo, a la vista de los hombres y a la vista de Dios, fue definitivamente puesto sin defecto. Cristo, como Cordero de Dios, cumplió con todo este requisito. Él fue herido por nuestra rebelión, fue molido por nuestro pecado y fue encontrado acepto, y por eso, como dijo Pablo recién, hoy lo encontramos en el libro de Apocalipsis, teniendo toda autoridad, completa autoridad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, también me lo choreó Pablo, ¿no? Lo vamos a buscar, yo sé que no lo puede encontrar rápido, pero yo sí. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Encuéntrelo uno ahí, y si quiere leerlo, está buenísimo. Primera de Pedro 1, 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como un cordero sin mancha y sin contaminación, definitivamente tenía que ser sin defecto, y Cristo vino a cumplir. Por eso cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, si nunca jamás entendimos el libro de Levítico, no podemos comprender por qué. Una vez una hermana me preguntó, esto es posta, chicos, ay, ¿por qué al Señor le dicen cordero, pobrecito? Entonces tenía ganas, ¿no?, de crucificarme yo. No, hace muchos años esto, ¿no? Y tuve que explicarles, pero es cierto, hablamos de que el Señor nos va a librar, de que el Señor pero no sabemos ni por qué. Bueno, está bien, ponemos en práctica la fe, pero cuánto mejor es nuestra fe cuando nosotros entendemos por qué sí el Señor puede cumplir con esto. Porque definitivamente la vida de Cristo marcó tu vida en esa cruz. Y es por eso, como Él, siendo aquel que sin defecto se presentó por vos y por mí, Dios el Padre puede hoy mirarte y no pisarte como una cucaracha. Porque Él no podía ver el pecado. Definitivamente lo que se ve en vos y en mí, en el mundo espiritual, entonces, es a este Cristo que se entregó por mí, sino que la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, fue en esa cruz por vos y por mí. Lo segundo que encontraron, tenía que ser traído a la puerta de acceso a Dios. Ha quedado completamente cerrada cuando el hombre pecó en el huerto del Edén. No había forma alguna de que nosotros podamos traspasar esa puerta sin que hubiera algo que a vos y a mí nos permitiera entrar. Esa puerta cerrada definitivamente no se podía abrir simplemente con un buen comportamiento, porque Cristo estuvo sin mancha, sin contaminación, quiere decir que ni sus pensamientos eran contrarios a los pensamientos de Dios. Aunque Él era 100% Dios, también era 100% hombre. Por lo tanto, Él decidió vivir no como hombre, sino como el plan precioso de Dios para su vida, y tenía que someter su cuerpo al Espíritu de Dios. Formados, edificados por el poder del Espíritu Santo, es una iglesia que decide no vivir por sus propios pensamientos, no vivir por su propia edificación, sino que quiere ser edificado por el pensamiento de Dios para la vida de la iglesia.
Cuando Pablo abra el seminario, vamos a tener eclesiología. Tenemos para hacer el seminario acá, ¿no? Vamos a tener eclesiología y vamos a ver todo lo que la iglesia puede cumplir si tan solo se deja edificar por el poder del Espíritu Santo. Leí un libro cuando venía de viaje de Buenos Aires, lo dije en uno de los mensajes, de un hombre, un ruso que había sido torturado. Hoy repasaba algunas de sus cuestiones y decía, definitivamente el soportar, dice él en ese libro, el soportar del sacrificio, del azotarme, del maltratarme y de estar preso, no podía ser de otra manera sin la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Dice, yo no hubiera podido tolerar absolutamente nada si no el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios no estaba en mi vida, ¿no? Porque esto hace la presencia de Dios. Cuando vos sabés que definitivamente Cristo murió por mí y no te quiere ver sufrir, sino que lo que estás pasando es para edificación de tu propia vida, para que conozcas un poco más del Señor, para que sometida a prueba vuestra fe, primera de Pedro, mucho más preciosa que el oro, seas hallado en alabanza, en gloria y en honra, cuando se manifieste Jesús, porque Él se va a manifestar en tu vida. Entonces, tenía que ser traído a la puerta, al lugar de acceso donde Dios el Padre estaba. No sé si ustedes se habrán dado cuenta. Dice Apocalipsis 3, he aquí, he puesto delante de ti, también me lo robó Pablo, una puerta abierta. Porque es imposible hablar de Cristo sin hablar de estos pasajes. Yo estoy a la puerta y Él viene a abrir esa puerta. Y ahora, ¿por qué en el libro de Apocalipsis lo dice tan claro el Señor? Che, yo abro la puerta que estaba cerrada por el pecado. Y aquí yo estoy a la puerta, llamo y el que me abre yo entro. Pero nadie puede abrir esa puerta si no es el mismo Señor. Él es la puerta de acceso. Él está allí, parado, a la puerta de tu corazón. Y está golpeando. Dice, che, la puerta está abierta. Vos tenés que tomar la decisión. O la dejás así cerradita, o definitivamente tenemos una relación, yo ceno con vos y vos vas a cenar conmigo. Esa parte me parece fantástica, de un Dios todopoderoso que no viene y dice, ahora estoy yo a la mesa, punto. Como el papá malo. Dice que viene el papá y se sienta a la mesa y todo el mundo en silencio. No. Vos y yo estamos sentados a la mesa y yo voy a comer con vos y vos vas a comer conmigo y vamos a relacionarnos a partir de ahora. Y en la tercera cosa que encontraron, tenía que ser degollado en la presencia de Jehová, versículo 5. Una vida sin mancha no es suficiente entonces. No había sido suficiente para eliminar el pecado y derribar la puerta. Cristo tenía que morir, pero no solo eso, sino que morir en la presencia de Jehová. Ustedes y yo tenemos que entender esto. La muerte de Cristo no fue por mano de hombre, fue porque Dios lo permitió. Y aunque por un poco de tiempo tuvo que desviar su mirada, Dios el Padre estaba presente en ese sacrificio. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero hasta los mismos sacerdotes los entregaron como sacrificio. Isaías capítulo 53, versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Jehová quiso sujetarlo. Es el mismo Dios el que dijimos, por favor tengan ojo, que ahí apareció nuestro ex. Nunca jamás pierdan de vista de que Jehová Dios Todopoderoso estaba presente. Y dice Isaías 53, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento,
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La ofrenda del holocausto abrió la puerta a la presencia de Dios. Por eso encontramos en él la vida. Cuando él decía, yo soy la vida, todos lo miraban como loco, porque nadie se animaba a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo expliqué una vez, camino, verdad y vida en las 3 puertas de entrada, al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo. Camino, verdad y vida. Las 3 puertas que tenía el tabernáculo. Decía, yo soy el tabernáculo de reunión. Y los otros se rasgaban las vestiduras. Decía, loco, yo creo que si fuera por ti, decía, loco, estoy parado al frente tuyo, no me reconoce. Papá, escúchame, te estoy diciendo la verdad, la posta, macho, vamos a la Biblia y me va a tener que encontrar. Y ni siquiera podían ver que él era definitivamente el que estaban esperando y el que cada día le rendían sacrificio y adoración. Que no nos pase eso hoy del otro lado de la historia. Todavía nosotros podemos fracasar en eso si hoy no reconocemos que Él ha sido ese cordero inmolado por vos y por mí, y que tenemos que abrir la puerta para que Él tenga autoridad sobre nuestras vidas. ¿Cómo está la puerta de tu corazón? ¿Cuánto espacio le diste al Señor? No sé si recuerdan, creo que fue el primer mensaje que prediqué acá, el de Cantar de los Cantares, ¿no? ¿Cuántos sabemos que el Señor está a la puerta, nos emocionamos con su presencia, pero quizás sea demasiado tarde cuando le abras la puerta? Hay un tiempo para esto y nosotros ya estamos en el fin de los tiempos. Ojo al piojo. Yo piojo no tengo, así que... Y ojo tampoco mucho. ¿Cómo? Se patinan, acá hacen deslizamiento. Vamos a la segunda ofrenda. Segunda ofrenda, Levítico capítulo 2. Eso es harina, no es droga. Quiero aclarar. La oblación significa ofrenda. La ofrenda o el carácter personal de Cristo. Acá tenemos algo que es muy específico y a mí me gusta muchísimo, porque en esta ofrenda no había derramamiento de sangre. Es la única en la que no hay derramamiento de sangre, o muy pocas en las que encontramos que no hay derramamiento de sangre. En esta ofrenda no había derramamiento de sangre, significa que no estaba asociado al pensamiento de sufrimiento. No hay un sufrimiento en Cristo. Esta ofrenda representa el carácter y representa la moral de Cristo. ¿Cómo Cristo tenía que vivir? ¿Cómo tenían que reconocer que Él era Cristo? El libro de Levítico fue escrito para que cuando viniera lo reconocieran. Pero la liturgia había tomado el control más allá de la adoración. Nosotros hacemos tantas cosas por liturgia, cantamos así porque hay que cantar así. Yo le he dicho, nosotros vamos a trabajar con una iglesia según los dones que tiene, y si no tuviéramos músicos no cantamos. Y dicen, no pastor, pero todas las iglesias cantan, pero si cantamos feo, cantamos feo. Y yo no tengo por qué hacer una liturgia de lo que no tengo. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué no estoy haciendo ciertas cosas y sí otras? Porque tenemos dones para todo lo que se está haciendo en la iglesia, ¿no? A veces la liturgia supera y ya es un ritual igual que los rituales que hacen otros adoradores a otra clase de dioses con minúscula, ¿no? Bueno, a ellos les había pasado lo mismo. Tenían que estudiar el carácter en cada ofrenda que ofrecían de Cristo y no lo pudieron ver. Vamos a ver un poquito de ese carácter. Entonces nos vamos a dividir en grupos así como están, ¿sí? Viene la segunda parte, Levítico capítulo 2,
del 1 al 16 y luego buscamos los versículos que están ahí. Por lo menos tenemos que encontrar 9 características. 9 características. Escuchen bien. Bueno, léanlo primero, quiero que lo lean. Léanlo en su casa. Léanlos. Bien. ¿Estamos? ¿Qué van a encontrar? 9. Miren, quiero aclararles esto, que esto es muy importante también con respecto a cómo Jesús se presentó. En esta ofrenda nosotros podemos identificar a Jesús como la verdad, porque su carácter era verdad. Él, toda su vida, todo lo que él hacía, cómo él se movía, lo que él predicaba, lo que él demostraba, era la verdad misma del Señor. Entonces, vamos a encontrar ahí la verdad de Cristo. La consigna entonces está, capítulo 1, escuchen bien esto. En el capítulo 1 pueden encontrar 1, 2, 3 características de esas 9, pero acá tienen la 2, la 15 y la 16. Lo que más se repita, esa es la característica que tiene que tener esta ofrenda. ¿Está bien? No se la voy a decir, léalo los versículos. Versículo 4, versículo 10, 11, 13 y 14. ¿Estamos? Exacto, perdón. Escuchen, para que se ubiquen, es una receta, posta que es una receta de cómo había que hacerlo y cómo había que comerlo. Así que busquen eso y se van a dar cuenta. De ahí salen las 9 características. Vamos con este. Vamos a empezar con este grupo, que son los que no hablaron de sí. ¿Listo? A ver, dice el grupo de los Adoration. Bueno, van a decir 3 para que todos participen. Ahí va, escuchen. Harina selecta. Harina selecta. ¿Está bien? ¿Todos encontraron ese? ¿Ven? Flor de harina. Sí. Flor de harina es como lo más molido de la harina, lo más fino de la harina. Por eso es la flor de harina. ¿Está bien o no? Lo tenemos al panadero acá, si no se da cuenta. ¿Cómo? No sé cuál es, 2-0, 4-0. 4-0. Mínimo, allá la pastora también dice 4-0 por ahí. Hasta 7 ahí es mucho 0 para mí. Bueno, si es 0 no vale nada. Bueno, dale. Sin levadura. Muy bien. ¿Qué más? Con aceite. Muy bien. Está bien. Estaba acá, Graciela. No sé. Tiene un 1. Tiene un 1, Graciela. ¿Por qué le sopla? Son maestros. Claro, son los profes que tenemos en el grupo. A ver, dale, Grey, 1 más o 2 más. Y ahora se pierde. Con aceite hay que hacer una vez sobre el altar. Sí. Se parten piezas. Sí. Tiene que llevar. Pará poquito. ¿Cuántas va a decir? Es ñoño, pero por favor. A ver, ¿quién más? Pero anotaron los versículos al lado, me parece que están confiando. ¿Cómo? Con sal, muy bien. Sí, ponele. Sí. El incienso era uno de los versículos que se repetían, ¿no es cierto? Si no se daban cuenta, ya. ¿Qué más? Tiene que estar cocido. Tiene que estar cocido. Muy bien, bueno, vamos a ver entonces
Esperen, vamos a ver los resultados y ustedes me dicen. Versículo 1, flor de harina, ¿no? Mansa harina. Flor de harina, amasada con aceite, muy bien. Ungida con aceite. Ahora vamos a ver por qué tenemos amasado y ungido. Esto va a mostrarnos algo importante en la vida de Cristo. Miren. Bueno, cubierta de incienso, perdón, me corro si se ve en la transmisión, cocida en horno, ni levadura ni miel. Siempre nos olvidamos de la parte de la miel, pero era sin levadura y sin miel. No era nada, no tenía que tener nada que le diera gusto. Eso habla de un sacrificio, no lo vamos a ver hoy, pero habla de una amargura en el proceso. Ojo, aunque no había sacrificio, en muchas de las cosas sí había amargura, ya lo vamos a ver en algún momento. Cocida en horno, acá, sazonada con sal, modo de comer, esa era la receta hasta ahí. Modo de comerla, no sé si alguno lo puso, pero ofrecida al Señor y era un alimento para el oferente, para el que iba a llevar esa ofrenda. Tenía que comerse ese pancito amargo, Es más, cuando el sacerdote entraba al lugar santo, había una mesa con el pan sin levadura y al frente había el incienso que ardía constantemente, ¿no? La lámpara de aceite, y había incienso en ese proceso. Así que ese pan, que encima que no tenía levadura, no tenía sal, ni nada que le diera gusto, tenía un gusto a perfume. Y el sacerdote tenía que comerlo como expresión del sabor o de lo que iba a sufrir el Señor Jesús. Por lo tanto, vamos a ver por lo menos 3. Y Panadería Don Juan le trae esta noche, ¿no? Acá le sacamos la foto a uno de los panaderos, así trabajan ellos. Así trabajan. Panadería Don Juan nos va a oficiar entonces este proceso. La oblación o la ofrenda, que es el carácter de Cristo Jesús, de flor de harina. Cuando hablamos de flor de harina, entonces la harina es un producto de la tierra, ¿sí? Y puede ser que se refiera al parentesco que Cristo tiene que tener con el hombre. Cristo es la flor de harina, o la harina de flor, es la harina de trigo muy molida, muy fina, muy refinada, que se dio por vos y por mí. Aunque era 100% hombre entonces, el Señor decidió que todo su carácter reflejara el proceso de la voluntad de Dios el Padre en él. Nosotros estamos con el diario del lunes, ¿no? Como dijo también Pablo recién. Es fácil para nosotros ahora decir, no, yo lo hubiera reconocido. Ojo que hay una segunda venida. Ojo que Cristo viene pronto. No vayas a hacer cosas que no lo estés reconociendo y te estés desviando, ¿no? Todo en él era refinado en cuanto a pasión y en cuanto a sentimiento de hombre. En él reinaba el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Todos se lo saben a la mitad. Para mí que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué te falta? No, bueno, ese es el problema tuyo. Pablo ya lo sabe que te falta templanza, pero digo, ojo, porque el Señor, acuérdense esto, Él ya está delante del altar, ya fue puesto en ese altar para que todo el fruto ahora, a través de ser edificado por el poder del Espíritu Santo, pueda venir y pueda reinar en tu vida. Dale lugar al Señor. Dale lugar al Señor. Codealo el que está al lado tuyo y decirle, dale lugar al Señor, porque si no, pobrecito. La segunda cosa que encontramos de todo lo que vieron ahí, que quiero hacer referencia hoy, era amasada con aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Siempre, cuando ustedes lean en este proceso del Antiguo Testamento, el ser ungido con aceite, la lámpara que no se apagaba delante del altar,
que tenía que haber aceite en esa mezcla del pan. Todo esto es símbolo del Espíritu Santo que definitivamente estaba en la vida de Cristo. Pero no estaba simplemente después del Jordán. Ahora vamos a ver la diferencia. ¿Y qué es la diferencia que yo quiero tratar de que la iglesia vea en estos 16 mensajes que vamos a llevar a partir del domingo con respecto a la llenura, a la vida del Espíritu Santo? Desde el principio de todas las cosas, definitivamente la vida de Dios fue tocada por el poder del Espíritu Santo, porque dice, fue concebido por el Espíritu Santo. En él estaba la esencia. En esta harina o en este cuerpo amasado estaba la esencia, que era el Espíritu Santo de Dios. Todo su ser entonces fue concebido por el Espíritu Santo. Y el proceso de amasado de lo humano y lo divino es un gran misterio para nosotros que no podemos revelar. Es imposible para nosotros revelarlo. Pero sin embargo, sabemos que el Espíritu Santo de Dios estaba en el 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, para los que están anotando, anótenlo ahí. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio porque el Señor se entregó a sí mismo por vos y por mí. Definitivamente es un misterio y no lo podemos develar. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad de este Dios todopoderoso movilizándote para salvarte a vos y a mí, aún no y después del sacrificio. Yo ni siquiera puedo comprender por qué lo hizo por mí. Y seguramente a vos te pase lo mismo, pero gracias al Señor que Él no nos dice, quiero que lo comprendas, sino que Él nos pide que lo vivamos. Que vivamos a este Señor que vino a cumplir con el plan divino de Dios. Por eso María concibió del Espíritu. Y no tomó a cualquier hombre el Señor. Capaz que hubiera dicho, lo tomo a Lucas. Y él va a ser mi hijo a partir de ahora y crucifíquenlo. Cuélguenlo a Lucas. Amén, gloria al Señor. No, mejor no. Al otro, dice. ¿No? Sino que fue concebido desde el principio porque era amasado con el aceite. Por eso es muy buena esta comparación de la harina, de la flor de harina, una harina fina, pura, sin ningún defecto. Es mucho mejor, señor panadero, la harina. ¿Se nota la diferencia en el amasado? ¿No? Es así de perfecto era el Señor mezclado con el aceite, pero bien encontraron ustedes que era ungido con ese aceite. La tercera cosa entonces que vemos, dice el versículo 1, sobre el cual se le echaba aceite. No simplemente que era amasado, sino que era ungido con el aceite. El aceite en ella y el aceite sobre él. No simplemente en la masa, sino sobre la masa, la doble verdad de la inhabitabilidad. La inhabitabilidad se refiere a las tres personas las tres personas de la Trinidad. Nosotros podemos encontrar entonces el significado de las tres personas unidas para que vos y yo hoy alcancemos la salvación eterna. La morada de la Trinidad Santa estaba en este plan precioso. Por eso es imposible acercarnos a Cristo sin Jesús. Y por eso es imposible una iglesia edificada por el poder del Espíritu Santo si no entregas tu vida al Señor Jesús. Porque en este ungimiento con aceite están representadas las tres
personas de la Trinidad. Me gustaría ampliarme muchísimo con esto. Podríamos hablar muchísimo de esto. Pero quiero por lo menos rápidamente, recuerden que acá cuánto encontramos, 9 en el NOCA, 9 por lo menos, simplemente vamos a ver en estas 3. Pero que tenemos al Señor en su carácter perfecto, lo dije recién, ni un pensamiento contrario. Por eso él decía, che, si ustedes están pensando ya están pecando. Pero él lo daba como una revelación para nosotros. Aquel que tiene el Espíritu sobre él, sus pensamientos no pueden ser malos pensamientos. Si lo primero que piensas son cosas malas, pues entonces revé tu situación con el Espíritu Santo de Dios. Cualquier parecido con la realidad. Si lo primero que pensás siempre es negativo, pues entonces hay algo que no está bien. La perfección se ve reflejada en esta conjunción de las 3 personas habitando ahora en esta harina 1-0. No sé cuál fue la harina más barata que hay. ¿Cuál es la más? 0-0. Ni 0. Ni para 0 servimos, imagínate. Que no vale nada. Sincero. Bueno, de sinceridad nada. ¿No? Sin embargo, nosotros del otro lado de la historia podemos decir definitivamente, el Señor es mi ayuda. Y a que a Él sea dada la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Sería el Espíritu Santo en nosotros para guiarnos y sobre nosotros para darnos poder y servicio. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Por eso el Señor Jesús también lo reflejaba. Cuando los otros escuchaban el libro de Levítico. Tenían que ser ungidos en la masa. Para nosotros son situaciones nuevas, cuestiones nuevas, ¿no? Palabras extraídas de un libro y hasta fuera de contexto muchas veces. Pero cuando leas la Biblia completa, que te invito a que lo hagas por lo menos una vez antes de partir a la presencia del Señor. Yo la primera vez que la leí, mi respuesta completa, lo que le dije a Poli fue, se ubicaron los patitos en la fila. Porque a veces tenemos hasta situaciones aisladas que han pasado y no sabemos ni por qué. Vamos a recibir el poder y vamos a recibir el servicio, que es el ministerio de la iglesia. Es lo que la iglesia tiene que hacer, servir al Señor. La iglesia del tiempo final es la iglesia que viene a buscar cosas para sí. Dame bendición, dame prosperidad, dame. Sin embargo, la orden es vayan y hagan. Y es más, dice, ni siquiera se lleven un bolsito, porque yo los voy a proveer en el camino. Pero ¿cómo puede una iglesia tener el poder de sobrevivir a una crisis sin que esté el verdadero poder, que es el poder del Espíritu Santo en su vida? Iglesia, tenemos que ser ungidos. Sobre nosotros tiene que venir el poder del Espíritu Santo. Vale decir entonces que Cristo en su devoción nos salvó y en su oblación se identificó con nosotros. En su ofrenda, Él se identificó con vos y conmigo. Y vamos a ir a la tercera ofrenda de las 5 antes de hacer un pequeño parate. ¿Quieren que sigamos un poquito más? Ni un solo amén escuché. Amén. Vamos a la escuchar. Son las 3, estamos medio. ¿Las 3 son? No. ¿Sí? Son las 15. Yo estoy re bien, así que. Sí. Bueno, tercera ofrenda, de paz o comunión por medio de Cristo. Levítico capítulo 3. Esta ofrenda nos va a hablar de lo que nos falta en este proceso que el Señor nos marcaba. En esta ofrenda Él se identifica como el camino a la paz
o la comunión por medio de Cristo. Esta es la manera que vos y yo tenemos que llegar a Jesús el Padre. Por lo tanto, la consigna vuelve a ser la misma. Vamos a ver tres aspectos. Versículo 1 van a encontrar tres aspectos de esta ofrenda, ¿sí? Para que no la busquen enseguida. En el versículo 1 podemos presentar un buey, y esto es muy interesante en este proceso, porque va a marcar algo en la definición de nuestras vidas acercándonos al Señor. En el versículo 1 podría ser un buey, en el versículo 7 podría ser un cordero, y en el versículo 12 podría ser el macho cabrío. El macho cabrío. Cualquiera de estas tres ofrendas tenía el mismo significado a la hora de ofrecerlo. Por lo tanto, vemos en el buey que Cristo fue fuerte y paciente. En el cordero vamos a encontrar un Cristo que fue manso y gentil, y en el macho cabrío vamos a encontrar a un Cristo que fue despreciado o menospreciado, pero sin embargo igual se ofreció por vos y por mí. Consigna número 3, lean Levíticos 3 y saquen, mientras van leyendo, uno que vaya anotando, ya se avivaron como es el ejercicio, ¿no? Versículo 1, versículo 2, versículo 3 y versículo 5 tienen que encontrar por lo menos 9 características de esta ofrenda. Hay más que yo se las voy a dar después, para que ustedes las tengan anotadas nada más. Levítico capítulo 3, ¿saben leer? Otro día hacemos un retiro y repasamos. Uy, hola, los abandoné. Acá estoy. Los pongo para que vean a los hermanos trabajando. A ver. Muy bien. A ver. Vamos. Las otras dos ofrendas vamos a ir mucho más rápido que esto, porque yo les voy a dar la respuesta. Porque se quieren ir a dormir. El pobre David, ¿vos laburás mañana, David? Ah, buenísimo, porque yo ya te estás levantando. Estás levando, David. Bueno, dice entonces, a ver. Callate, si en tu casa te gritan más, quiero que hablar. Los vecinos me han venido a decir, no sé qué pasa, ahora que el Mari está hablando. Ya me escucho. Bueno, a ver, dice. ¿Quiero bajar un poquito? ¿Está fuerte? Yo, como está de aquel lado, nosotros acá no nos escuchamos. Dice, a ver, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Vamos a ver la respuesta. Escuchen bien, que esto va a ser muy importante para aquellos que dicen que las mujeres no sé qué, y que toda esa porquería que dicen que tiene una doctrina, pero contraria a la palabra de Dios. Podría ser macho o hembra en la presentación del sacrificio. Recuerden que nosotros ahí, aunque no es el ofrendante, sino es el mismo Cristo el que está ahí, ¿sí? Se podía presentar macho o hembra. Ahora lo vamos a ver. ¿Lo tienen? Perdón, ¿por qué lo estoy diciendo yo? Lo tendría que haber dicho ustedes. Esperen. Ahí va. Sin defecto delante de Dios. Sí. Sin defecto. ¿Sí? ¿El Señor cumplió con eso o no? Tiene que haber identificación. No sé si eso lo vieron, pero en el versículo 2, bueno, ahora lo vamos a ver. Tiene que haber muerte. Eso lo venimos hablando en los 15 capítulos del Espíritu Santo. Tiene que haber muerte. Si no hay muerte nuestra, entonces ¿qué hay, no? La sangre rociada sobre el altar, por medio de fuego, podría ser. El olor grato. El oferente. Esto se lo voy a dar yo porque ustedes no lo tienen. Anoten esto, miren. Capítulo 7, 34.
el oferente o el ofrendante tenía una porción de la ofrenda, la podía comer. ¿Sí? Tenía que participar, además no es que la podía, tenía que hacerlo. Capítulo 19, se podía comer el mismo día en que se ofrecía. ¿Sí? Y esta es muy interesante, capítulo 19, versículo 6, debía comerse hasta el tercer día, más del tercer día no. ¿Por qué? Porque ya se podría. ¿Cuándo resucitó el Señor? ¿Por qué el Señor resucitó al tercer día? ¿Por qué esto marcaba 3 días y no marcaba 5? No creo que se pudra la carne, una vez que está cocida, dura más de 5 días. No había freezer en ese momento, pero 6, 7, 8 días capaz que te dura fuera de la heladera. Yo lo como igual, a mí no me importa. Escupo un poco, le saco lo... ¿no? Yo lo como igual. O sea, ¿por qué el tercer día para nosotros en esta fecha sobre todo es tan importante? También con eso, aunque no lo vamos a ver hoy, y ya me retó Graciela, era para un retiro, dice, no lo vamos a ver hoy, Graciela, no puedo. Bueno, pero yo quiero que tengan en la cabeza esto. Escucha. Una pregunta. Sí. No, que nos llamó la atención que siempre dice que pondrá su mano sobre la cabeza. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vemos. Vamos a ver ese punto. A ver, vamos al punto entonces. Ya he hecho una ortodoncia. Ahí en el 4 que decía tiene que haber, no, eso no era. Tiene que haber identificación. Ahí vamos. Perdón, vámonos. La ofrenda, ahora lo explicamos. Todavía no expliqué, voy a explicar 3. De cada una voy a explicar 3, si no nos vamos pasado mañana y ustedes se quieren dormir y yo no. Muy bien. Punto número 1. Podría ser macho o hembra. Diga macho o hembra, por favor. En nuestra comunión con Dios no hay hombre y mujer. El Señor no vino a morir para que el hombre sea predicador y la mujer se siente en un banco. Sí, quiere parar. Lamentablemente, por eso le dije yo, no podemos tomar la Biblia como un Antiguo y un Nuevo Testamento. Jesús vino a cumplir el testamento pactado de siempre, desde el principio de todas las cosas. Somos uno en Cristo. Mujer, que nadie te diga, por favor, que no podés predicar, que no podés trabajar o que no podés llevar a alguien al Señor. Que el hombre sea cabeza del hogar no quiere decir que vos no seas el cuello y lo manejes como vos quieras. No, pará un poco, ¿no? Porque confundimos y pensamos que el Señor dice que la mujer es un vaso frágil y dice que nosotros debemos tratarla como vaso frágil. Y estos hombres, ya lo dije el domingo pasado, pobre, los hombres no me miraron muy bien, pero para mí es muy importante la mujer trabajando en el ministerio, porque la mujer hoy está llevando adelante la iglesia de Cristo. Que me venga cualquiera de estos a decirme a mí que en su iglesia los que predican que la mujer tiene que estar sentada en el banco, que no es la mujer la que hace todo el servicio y el hombre simplemente predica. ¿Qué pasó? La Biblia no enseña esa clase de cosas. Y al que te diga lo contrario, decide vamos a la palabra de Dios. El Señor Jesús envió y no dijo solo los hombres vayan. Le dijo a la iglesia vayan y hagan discípulos. Le dijo a la iglesia bauticen. Si no, ¿ustedes creen que el Señor no hubiera dicho y esta palabra es solo para los hombres? Yo le expliqué en el mesón. Le digo muchas cosas que hablan en el besón y lo tengo al presidente acá, pero yo le explicaba a los chicos que en el huerto del Edén, primero que el Señor no le dijo a Adán, a Eva que no comiera el fruto, se lo dijo a Adán, la mujer todavía no había sido creada.
Y la culpa que le venimos achacando a la mujer del pecado no está en la Biblia. Y es más, el Señor ni siquiera se enoja con Adán y Eva. Lea por favor bien. Y el Señor le dice: Adán, ¿qué moco te mandaste? Ahora vas a tener que salir a laburar, flaco, porque no quisiste confiar en mí, te voy a enseñar cómo son las cosas. Y a la mujer le dijo: sos una sanamina, ahora vas a tener que parir con dolor para que te des cuenta que nada era tan fácil como hasta ahora. Pero sí se enoja con la serpiente. Y entonces va a buscar a la serpiente y le dice: a partir de ahora, vos no te vas a juntar más con mis hijos. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Y no simplemente eso, la descendencia que vos quieras tener no va a tener parte con mi descendencia. Y de la descendencia de la mujer voy a sacar el Salvador. En ningún momento, ni desde el principio de todas las cosas, el Señor le echó la culpa a la mujer. Ni siquiera al torpe de Adán, que se escondió y en un momento dijo: Adán, ¿dónde estás? Estoy escondido. ¿Para qué lo decís si está escondido? Si está escondido, no lo digas. ¿Eh? Cada negro tiene que decir chino, se come la víbora. Claro, exacto. Son chinos, se comen la vida y se terminó la historia, ¿no? Menos mal que no somos chinos. Pero quiero que quede este concepto claro. El Señor vino tanto y cumplió la ofrenda tanto para el hombre como para la mujer. Varón, esto no te quita responsabilidad a vos, porque vos también estás involucrado en esta ofrenda. Por lo tanto, levantate, sé valiente, esforzate. No seas tibio, porque si no vas a ser un vómito. Si son tibios, los vomitaré en mi boca. Una palabra horrible. Pero el Señor te dice: si no sos un vómito para mí. ¿Quién se quiere acercar al vómito? Doc. El doc nada más, el doctor. Y tampoco quiere. Bueno, segunda cosa, ¿bien? ¿Se entendió? Segundo, tiene que ser sin defecto delante de Dios. No tiene que tener defecto delante de Dios. Jesús cumplió con esto. Marcos capítulo 1, versículo 24. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno?, decían los demonios. Porque los demonios sí veían el mundo espiritual. El hombre no lo podía ver, porque estaba encerrado ¿en qué? Estaba encerrado en la liturgia. Seguime porque me fui, ¿eh? Estaba encerrado en la liturgia. Pero los demonios, cuando veían al Señor, decían ahí en Marcos: definitivamente tú eres el santo. Ellos sí podían ver el mundo espiritual. Jesús definitivamente era sin mancha y sin defecto. Por lo tanto, vino para el hombre y para la mujer, y acá también cumplió el estar sin mancha y sin arruga, para que vos y yo hoy seamos una iglesia viva y una iglesia eficaz, que predique, que haga discípulos, que se ponga en pie. Porque el Señor te ha llamado a vos mujer y a vos varón. En la iglesia no la construye un pastor. No es el pastor el que va a levantar a la IBC. Por más contento que hayan estado y después se le ha ido fregando el amor por el pastor. Amén, dice el otro. Hasta la vista, baby. ¿No? Por más cuestiones que ustedes quieran, ahora tenemos un pastor. Acá la iglesia no la levanta un pastor. Acá el pastor no convence a nadie del pecado. Es la iglesia viviendo a Cristo la que es atraída a la presencia de Dios, la que el Señor entonces añade a la iglesia los que tienen que ser salvos. ¿Cómo está tu vida? Porque el pastor puede ser el más santo de todos los pastores, yo. No, Lucas, fuiste vos. No importa, pero si la iglesia no se mete en este proceso, si la iglesia no entiende que Cristo la invitó a la iglesia a predicar, pues entonces, qué feo sería que una piedra hable por vos, ¿no? Que esté tu marido, tu hijo, tu pariente sentado en un lugar y una piedra le diga: hola loco, ¿te querés convertir?
porque las piedras van a hablar si nosotros no hablamos. La voluntad del Señor se va a cumplir siempre y lo que el Señor quiera va a pasar. Señor, no me reemplace por una piedra, por favor. Y lo tercero, tiene que haber identificación. Esa era la pregunta, ¿no es cierto? De todos. Tomé esa porque sabía que todos se iban a quedar con esa. Tenía que haber identificación. Dice, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda. El que iba a dar el holocausto, luego de eso había que matarlo. Pero estaban pegados, era él y el que moría por él. No había un él y un yo acá mirando cómo él moría. Lo mismo pasa con el Señor Jesús ahora. Juntamente con Cristo estoy crucificado. ¿Qué estaba diciendo Pablo? ¿Qué nos quiere decir Pablo con esto? ¿Qué estaba diciendo Pablo? Pues, muchachos, pongan su mano sobre la cabeza del que está muriendo. Identifíquense con el que está muriendo. Sin identificaciones, ya está loco, aquel lo hizo por mí, yo hago mi vida, hago mi historia. Entonces no me duele. No me duele el sacrificio de Cristo. A la iglesia le tiene que doler el sacrificio de Cristo, aunque estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Pero el sacrificio de Cristo fue porque el hombre como pecador no puede por sí solo. Señor, ¿cómo me hubiera gustado haber estado a mí en el huerto del Edén y no haber caído? Aunque también sé que no hubiera podido. ¿Entienden esto? No es en vano el sacrificio de Cristo. Y vos y yo no podemos pasar por alto el sacrificio de Cristo, porque eso es contristar al Espíritu Santo. Es ir, pecador yo, vengo al Señor, me arrepiento de lo que pequé y salgo y vuelvo a pecar. No hay una identificación, lo estoy usando como un amuleto de salvación. Y no hay amuleto, acá tiene que haber identificación con la ofrenda. Por lo tanto, el que llevaba la ofrenda debía poner la mano sobre aquel que estaba muriendo. Romanos capítulo 5, versículo 1, anote que está anotando. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo solo se identifica con aquellos que quieren identificarse con la ofrenda. Por medio de su sangre tenemos paz y tenemos apertura al Señor, pero no es para cualquiera, es para el que le dice: Señor, yo quiero estar con vos también en tu muerte. Es más, el bautismo, cuando nosotros hacemos el sacrificio, además yo lo habría que dejarlo ahí metido en el 5 o 10 minutos, ¿no? Ahí abajo. Cuando nosotros hacemos el símbolo del bautismo, estamos diciendo: Señor, yo estoy muriendo en mi vieja vida, me estoy identificando con tu muerte y con tu resurrección. Te estás identificando no simplemente para vos, sino que al mundo visible también. Estás testimoniando, ¿se dice así? Bueno, no sé. Testimoniando me gustó. Lo voy a inventar, lo voy a poner como un... Estás dando testimonio de que definitivamente te estás identificando con este sacrificio y reconoces entonces que en él se cumplía la ofrenda de paz y por lo tanto Él es el camino al Padre. Señor, yo voy a creer en tu palabra, sos el camino al Padre. La sangre de Cristo solo se identifica con aquellos que quieren identificarse con esta ofrenda. ¿Con quién te vas a identificar hoy? Todos nos identificamos con algo. Muchos solo se identifican con la IBC, pero no se identifican con Cristo, porque no viven como Cristo. Lo dije creo que este domingo, el mensaje de este domingo fue, ¿no? ¿Qué piensa el Señor de tu matrimonio? ¿Qué piensa el Señor de tus finanzas? ¿Qué piensa el Señor de tu manera de moverte cuando estás solo? Ahí está complicado, más complicado todavía.
quiero que te identifiques con Cristo. Porque entonces el mundo espiritual te identifica a vos como aquel que verdaderamente ha estado con Jesús. ¿Ven? Me quedan 2 ofrendas más. Quiero hacer una pequeña pausa. Vemos las 2 ofrendas un poquito más rapidito y ya nos vamos después y oramos y todo eso. ¿Está bien? Quiero darles 5 minutos si quieren, así van a tirar todo el mate que tomaron y vuelven y entonces, amén. Bueno, tomen asiento, así terminamos con la tortura pastoral, digo con el mensaje. Ahí vamos. Bien, entonces nos quedan las otras 2 ofrendas que vamos a ir muy rápido. No son de gel en la partida. No perdí la Biblia esta vez, ¿viste, Lucas? La 4ª ofrenda y penúltima ofrenda que vamos a ver en estos 5 primeros capítulos es por el pecado. Esta es muy importante. Por ahí es la que más nosotros le damos bolilla y pensábamos que todas las ofrendas eran por el pecado, pero ya hemos visto entonces las diferentes situaciones en esta ofrenda. Por el pecado o Cristo como nuestro sustituto. Él pagó por mí en esa cruz. No es una palabra sacada de contexto cuando nosotros decimos Jesús pagó por mí en la cruz. El libro de Levítico, aquel Levítico ya nos estaba enseñando, le estaba enseñando al pueblo de Dios, al que esperaba el Mesías prometido, el que ahora habita en medio de nosotros, les estaba enseñando de que no por sí, sino que por un sustituto, entonces teníamos que tener esa salvación. ¿Qué encontramos en el capítulo 4? Encontramos el pecado, el pecador y la ofrenda por el pecado. Estas 4 cosas están envueltas entonces en este lugar. James Smith, que a mí me gusta leer muchas de sus cuestiones, dice que este libro tendría que tener este título: Ruina y Remedio. El capítulo 4 muestra la ruina del hombre y de qué manera puede reconstruirse esa ruina. Ruina y remedio. Entonces, yo voy a ir directamente a los resultados. Levíticos capítulo 4 del 1 al 12, anoten ahí. Nosotros vamos a ver directamente los resultados para no tirarnos mucho más. Tiene que ser sin defecto, porque quiero prestar atención a otras cosas también en este capítulo. Tiene que ser sin defecto, ya lo habíamos visto. Fíjense que todas marcan este proceso. No tenía que haber defecto en el Señor, ninguna, en ninguno de lo que se iba a ofrecer como sacrificio. Tenía que haber identificación, acá también van a encontrar la identificación. La vida tiene que ser quitada, acá también van a encontrar muerte. La grosura quemada sobre el altar, versículos 8 al 10, y el cuerpo era sacado fuera. Esta parte sería genial algún día charlarla. El versículo 12 dice: se quemaba la grosura sobre el altar, los intestinos y todo eso, pero el cuerpo tenía que ser sacado afuera. Se lo voy a resumir así: no fue crucificado por los judíos, el cuerpo fue sacado afuera, fueron los romanos los que colgaron el Señor. Sin embargo, la sangre sí fue sobre el pueblo que quería hacer ese sacrificio. Pero esto también marca el proceso de lo que vamos a ver en esta noche, cuando estudien la noche donde es entregado a los romanos. Justamente está el versículo 12 metido en el medio en este capítulo 4. El cuerpo debía ser sacado del lugar. El pecado de uno que ha sido ungido puede ser complicado. El pecado de una persona que ha recibido al Señor y que ha encontrado la gracia de Cristo puede dañar a una persona, pero cuando el pecado que se está hablando y que se habla en este capítulo 4 es del maestro religioso, entonces estamos en un problema.
Porque el pecado más grande que encontramos acá era que los que tenían que pregonar la venida de Cristo estaban errándole al blanco. Cualquiera de nosotros puede pecar, pero cuando los que pecan son los maestros del pueblo de Dios, agarrate Catalina, no es bíblico, pero es así, ¿no? La cuestión se ponía mucho más difícil. Después, por favor, repase entonces el libro de Romanos. Hay un teólogo llamado Trapp que dice: los pecados de los maestros los convierten en maestros de pecados. Muchos hay siguiendo a maestros de pecados pensando que son maestros bíblicos o maestros de la palabra del Señor. La única manera que vos y yo no caigamos en el pecado de aquellos que nos enseñan, y eso me incluye a mí, amada iglesia, no caigan en lo que yo les diga, por favor, comprobemos siempre que la palabra de Dios nos enseña que las cosas se hacen de esta manera. ¿Cómo ofrendar? De esta manera. ¿Cómo tratar a la pareja? De esta manera. ¿Cómo educar a nuestros hijos? De esta otra manera. La palabra de Dios tiene respuesta a absolutamente todo esto. En este punto, entonces, yo quiero que ustedes vean los resultados, los anoten si quieren, pero no me voy a detener mucho más, porque yo quiero que veamos los beneficios del sacrificio de la sustitución. ¿Por qué? A vos y a mí, lo dije en uno de los mensajes sobre el Espíritu Santo, y quiero que ustedes entiendan esto, hay un beneficio en seguir a Cristo. Hola, no quiero hacer marketing. ¿Se acuerdan que dije en ese ninguno de nosotros podría hacer un marketing y decir, venga Cristo, porque no, oh, yo antes estaba en pecado, pero Cristo me salvó, oh, aleluya. No, no puedo hacerlo como una publicidad de Coca-Cola, pero vos sos la publicidad. Porque de verdad que hay beneficio de seguir a Cristo. Uno de los alumnitos del Besón me dijo, pero yo no puedo seguir a Cristo por beneficio. ¿Y no, por qué lo vas a seguir si no hay nada prometido para vos? No sigas a alguien que no te ha prometido nada. Es más, seguirlo por beneficio, porque en el proceso te vas a enamorar. Es como cuando yo me acerqué a Poli y le dije, te voy a hacer feliz, quiero que salgamos, quiero que nos conozcamos, porque yo quiero construir una familia, quiero tener 18 hijos, quiero... En ese momento salió corriendo y dije, bueno, bajemos a 3, y acá estábamos con 3. ¿No? Pero cuando uno comienza una relación, comienza con promesa de diferentes lados, ¿o no? O alguno se acercó y dijo, mira flaca, te quedas al lado mío y punto, no tengo nada que ofrecerte. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle al Señor. Pero Él nos ha ofrecido tanto, 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 aunque sea seguido por beneficio, porque sé que te vas a enamorar del Señor. ¿Cuáles son entonces estos beneficios que podemos encontrar? La aceptación por parte de Dios de la sangre, de la ofrenda por el pecado, pone al alcance de cada creyente estas cosas. Lo primero que pone es el perdón de pecados. Pecado es errarle al blanco. Seguir a Cristo es identificarte con esto. Sé que jamás por mí mismo voy a poder alcanzar la salvación. Lo dijimos en los puntos anteriores. No alcanzamos salvación por el solo hecho de ser un buen tipo. Pablo puede ser un buen tipo. Déjenme poner este ejemplo. Pablo es un buen hombre, todos lo sabemos. Pablo tiene mucha plata, eso no lo sabían ustedes, yo lo sé. Después te van a secuestrar al cohete, che, es mentira, lo vamos a decir por la dos. No, supongamos que Pablo tiene mucha plata. Y entonces Malén está pasando una crisis. Y Pablo la ve triste a Malén. Y como Pablo es re buen tipo, viene y dice, oh, no le habla así como de buen tipo, Pablo. Me quiero contarte, ¿no? Que tengo beneficios para tu vida, ¿no? Me tiene beneficios preciosos para tu vida, entonces quiero que tú recibas beneficios. Entonces él le dice, mira, me están mi pareja se está por morir con la enfermedad que tiene, y entonces necesito una operación muy grande. Y Pablo dice, ¿cuánto vale la operación? ¿Cuánto vale hoy la operación? ¿No? Y dice, toma, Malén, yo te voy a ofrendar para la operación.
Y Malén dice, sí, pero me está por rematar la casa, el auto y el perro. Todo le iban a quitar. Y mi padre dice, no importa, Malén. Yo te voy a comprar una casa, te voy a comprar otro perro, y encima te voy a dar otra casa más para que la alquiles y vivas de eso. ¡Wow! ¡Qué grande Pablo! Y Pablo no simplemente actuó así con Malén, sino que actuó igual con Juan, actuó con Karina igual. Lo vio a Lucas, dice que quiere la Ferrari, toma la Ferrari, Lucas. Y Lucas sale en la Ferrari. Entonces, a Pablo se lo dio el Señor, gloria al Señor. ¿No? Pablo anda por ahí, por la presencia del Señor, nosotros acá recordamos a Pablo y decimos, ¡qué buen tipo Pablo! ¡Qué bárbaro! Hagámoslo santo. Canonicémoslo. San Pablo. ¿No? Y ahora es San Pablo. Entonces, siendo San Pablo, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a orarle a San Pablo, sí, él era buen tipo. Yo les voy a decir una cosa, por más que ustedes oren en el nombre del santo pastor que ustedes tienen, no va a pasar nada en lo espiritual, porque ni en Pablo, ni en mí como pastor, ni en ninguno de nosotros hay promesa de salvación. Pero en Cristo Jesús sí la hubo, y por lo tanto, Él entonces me perdona de pecado. Proverbio. Levítico capítulo 4, versículo 26 dice, uno que lo lea fuerte, fuerte. Juan, Levítico, ¿sí? ¿De qué tienen abierta la Biblia? Y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Será la expiación de su pecado y tendrá perdón. Desde el comienzo de esta revelación de Dios que ha sido gradual hasta que nosotros encontramos la figura de Cristo y estamos del otro lado de la historia y ya vemos a Cristo y no vemos a un cordero que lo reemplaza, tenemos que saber y darnos cuenta que en el Señor, ustedes y yo, hemos sido perdonados de nuestro pecado, no importa cuán terrible haya sido lo que hayamos hecho. Y para el hombre es injusto. Este tendría que morirse y no ir al cielo. Eso no es problema ni tuyo ni mío, es problema del Señor. Pero cuando te toca a vos decir, pero a mí sí perdoname el Señor. Sin embargo, como dije recién, ni hombre ni mujer se queda fuera del perdón del pecado, y el beneficio más grande es que la muerte de Cristo te ha resucitado de esa vida de muerte y hoy tenés entrada a Dios el Padre. ¿Para qué? Para que sus pensamientos sean tus pensamientos, para que sus propósitos sean tus propósitos, para que sus bendiciones estén sobre tu vida, sean tus bendiciones. Para que cuando te levantes o cuando te acuestes, el Señor esté guiando tu camino, y como le dijo a Josué, para que todas las cosas te salgan bien. ¿A quién le sale bien todas las cosas? Sin embargo, la promesa de que todo te va a salir bien está en la palabra. Y todo te saldrá bien. Esfuérzate, de valiente, no temas, no desmayes. Otro mensaje. Ya algún día lo charlaré. En el 2743. ¿No? Cuando lleguemos allá. Porque hay tanto en la palabra del Señor que no nos alcanzan 5 vidas. ¿Por qué no creemos en la reencarnación? No importa por qué. No hay reencarnación, chicos. Pero así, si tuviéramos 5 vidas, no alcanzaríamos a ver la cantidad de beneficios que vos y yo encontramos con este sacrificio que estamos recordando de alguna manera en estos días. La iglesia tendría que estar más fuerte que nunca, más despierta que nunca en esta vigilia, predicando el Evangelio. La iglesia que entiende los beneficios no dormiría sin primero haberle predicado a alguien los beneficios del Señor. Es tremendo lo que encontramos en el Señor. Y por lo tanto, entra la segunda, la certidumbre del perdón. ¿Cómo termina el versículo? Y tendrá perdón. Y tendrá perdón, no dice quizá, si se te alinean los chakras. No dice así.
Si Saturno hace conjunción con Júpiter cuando la luna esté en Virgo, entonces, y solo entonces, no. Dice, por el sacrificio tendrá. Punto. Se terminó. Ya. La pregunta, te voy a hacer la pregunta que le hago a mis niños. ¿A quién querés seguir? Si el beneficio lo tenés marcadísimo en la palabra. ¿En quién vas a creer? ¿En San Peperone de la Salchicha? ¿A quién le va a ir a rezar? Si la promesa está en Jesucristo, ¿para qué voy a pasar por otro? Hay otros que tienen poder en el mundo espiritual y algún día hablaremos de demoniología, de angiología y de todo lo que hay en la palabra del Señor. Cuando pongamos el seminario con Pablo. Pero el que está sobre todas las cosas, el que tiene todo el poder, es el Señor Jesús, al que vos y yo estamos recordando en esta noche. ¿Para qué voy a ir a otro? Y hay muchísimos pasajes que podríamos ver con respecto a esto, pero no quiero que se me duerma. Por lo tanto, no tomes a la ligera el sacrificio de Cristo. No tomes de manera rápida el sacrificio y el perdón de Cristo. En esto encontramos el beneficio más precioso. Dice Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón, acá no hay ideología de género, tanto hombre como mujer, a quien el Señor no inculpa de pecado. Yo quiero ser ese bienaventurado. El único hombre, varón, mujer, que puede encontrar este Romanos 4 en su vida es aquel que definitivamente ha recibido a Cristo como un beneficio de salvación. Y la Biblia te llama de esta manera, vos sos bienaventurado, quiere decir que todas las cosas te tienen que salir bien. Si te ves como un fracaso es porque estás creyendo lo que te dijeron de chico, tus padres, tu madre, tu psicóloga, tu maestra. Les conté que mi maestra de primer grado me pegaba. Bueno, lo tengo que superar, ¿no? Entonces cada vez que voy a rendir, Poli sabe esto, cada vez que tengo que rendir, creo que me hago pis encima, una cosa así, perdón que sea tan bruto, pero de verdad que me arrugo y no puedo ir a rendir. Cada vez que tengo que predicar, Poli lo sabe, paso 30 veces por el baño, salgo y tenemos que ir a la iglesia porque tengo que predicar. Porque siento que me están evaluando. Sí, ya sé, necesito un psicólogo, pero el doctor no es psicólogo, solo el doctor y me manda a caminar. Tenía un psicólogo que... ¿no? Pero... el que... no hay psicólogo que aguante. A ustedes dos en el fondo los tengo marcadísimos, ¿eh? ¿Cómo no pararse de este lado? ¿A quién vamos a recurrir si no es al Señor? ¿Quién tiene el mayor beneficio para tu vida si no es Jesús como tu único y suficiente? Es suficiente, no busques más, no des más vueltas, señora, venga Jesucristo. No camine más. No lo hacemos así porque nos han enseñado que el marketing es malo, sin embargo acá tenemos una licenciada, futura licenciada en marketing. ¿No? Pero la iglesia, por eso tenemos multimedia funcionando, porque sabemos que esto lo tienen que escuchar. Y no le pedimos permiso para entrar a su Facebook, señora. Escuche lo que Dios tiene para su vida. Porque si la iglesia no lo cuenta, ¿cómo vendrán al Señor si no hay quien les predique? ¿Cómo sabrán de que Jesucristo es el Señor si lo único que querés es alimentarte vos y tener algo para vos hoy? Si la Biblia dice más bienaventurado dar que recibir, no vengas a buscar, salí a dar. Y cuando venís a dar
alabanza, gloria, honra. Y el Señor ya conoce todo tu propósito. Y si estamos añadidos a Él, todo lo que tenemos viene por añadidura. No tomes a la ligera el sacrificio de Cristo, porque para Dios es cosa seria. Porque Dios dijo, si Él pagó por vos, yo te voy a perdonar. Pronto. Y nosotros lo tomamos a la ligera. Hoy voy, hoy no voy, veo, no sé si ir a la reunión de jóvenes, porque viste, si venís, prepárate. Jóvenes, jovencitos. Mujeres, métanse en los talleres, hombres, métanse en los talleres este año. No se pierdan una oportunidad de poder trabajar estos propósitos del Señor en su vida. No se tomen a la ligera lo que el Señor ha hecho por ustedes, porque para Dios el Padre es cosa seria y Él ha prometido perdón de pecados. Y hay salvación, y hay toda una vida de Dios detrás de esto. Hay pensamientos de Dios para tu vida y lo estás dejando desperdiciado. Los cristianos que se quedan en su casa y dicen, ya no voy a ninguna iglesia. Y no va a ninguna iglesia y tampoco hacen nada. No te tomes a la ligera el sacrificio, porque para Dios es cosa seria y hay mucho beneficio en esto. Decíselo al que está al lado tuyo, no te tomes el sacrificio de Cristo a la ligera. Último de las 5 ofrendas, así no se me duerme el doctor. Quinta ofrenda. Y busqué esta imagen porque me pareció muy adecuada a lo que representa esta quinta ofrenda llamada la ofrenda por la culpa, o podemos llamarlo nosotros la adaptación de la obra de Cristo a la necesidad del pecador. Les dije yo al principio, aunque vemos Levítico 5, llega casi hasta el 6, un poquito más adelante, toda la cuestión de lo que hace este tipo de ofrenda. Pero ven a Mamushka que se va adaptando y se va metiendo en el lugar donde tiene que entrar. La adaptación de Cristo a tu vida, Él se amolda con esa ofrenda, está simbolizando de que se va a moldar a tu necesidad y a la mía. Y cuando dice cómo presentar la ofrenda, de qué manera presentarla, cómo moverse, quiere decir, vos y yo vivimos situaciones diferentes, tenemos condiciones diferentes económicas, físicas. Sin embargo, nadie se queda fuera de poder adorar el nombre de Dios. Nadie, ni el rico ni el pobre. Y esta ofrenda marca eso, ni el rico ni el pobre se queda fuera. El mensaje de la ofrenda de la culpa del hombre es infracción. Y acá saltó el milico. Al pobre Juan, que lo agarraron volviendo del día del bautismo y le metieron una multa. Infracción, señor. Porque llevaba menores de edad en mi auto. Eran todos de 50 años, creo que tenían cada menores. Llevaba menores. Escuchen, el mensaje de la ofrenda de la culpa del hombre es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová, o algo así se dice. Yo lo anoto como yo lo puedo notar. La ofrenda de la culpa es reconocer que cometí un delito, que cometí una infracción. Yo voy con mi ofrenda, acuérdense que esa ofrenda siempre es del Señor por mí. Por eso Dios hace todo eso, porque a mí, en mí ve al Señor, no te ve a vos. Me dijo, bueno, yo ya lo hice una vez, pero lo voy a hacer de nuevo para que no te pierdas en esto, que esto es muy importante. Yo estoy acá y viene Pablo y me dice, che, Gustavo, tenés que aceptar a Cristo. Y dice, bueno, está bien, ¿qué tengo que hacer? Decir, Señor Jesús, te veo en mi vida, en mi corazón. Y ahora están los demonios. No quiero que decir que ustedes sean, ¿no? Pero supongamos que ellos solo... te vamos a matar, lo vamos a agarrar a este, si le vamos a arrancar la mecha. No, vamos a empezar por otro lado, ¿no? Entonces, están todos mirando, ¿me ven a mí? ¿Me ven ustedes a mí? ¿Me ven a mí o no? ¿Sí? Ahora. Pero esto está al lado de la santidad, por eso. Entonces yo digo, Señor Jesús, he entendido que soy culpable. He entendido que estoy en infracción, casi doble amarilla, casi tarjeta roja, puedo quedar destituido de tu gloria. Por lo tanto, hoy te recibo como mi Salvador.
Inmediatamente el mundo espiritual que quería atacarme ya no me ve a mí. Ahora lo ve a Jesús. Él es Jesús. Lo vamos a crucificar ahora enseguida en un ratito, espera. Trajeron el látigo, porque acuérdense que primero eran. ¿No? Inmediatamente lo que se ve es a Jesús. Y no me veo yo. El mundo espiritual no me ve. De repente hace un paso para el costado. Ahí no va. De repente se hace un paso para el costado y me casó uno de ellos, ¿no? Venga uno, cualquiera. Vení, Karina, vení. Dale, vení. Entonces, Karina me divisó porque pará. El Señor Jesús se corrió un poquito así. Vení, parate. No, de costado para que te vean. Vení. ¿Me viste? No, pero yo estoy atrás, no puede estar detrás. Ahí. Entonces viene Karina y me hace. Y inmediatamente Jesús viene para este lado, ¿no? Y voy a decir, ¿por qué esta situación golpeó mi vida? Cuando yo voy a la Biblia, primera de Pedro dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Pero yo sigo estando con Cristo. Y la diferencia es que en esto el Señor le hace pum. Y entonces Él se aleja de chao demonio, chao demonio, en el nombre de Jesús. A ver, sí. Buen choco. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Inmediatamente, quizá el Señor se mueve un poquitito en esta crisis. Pero es así de grandote y así de fuerte para el mundo espiritual. Gracias, Juan. Por lo tanto, ¿puedo pasar ciertas cuestiones? Sí, puedo pasar ciertas dificultades, pero estando con Cristo, nada de eso me mata. Nada de eso me destruye. Me va a venir en el calcañán, quizás será un golpecito en el tobillo, como lo dijo el Señor, Dios Todopoderoso en el huerto del Edén, pero viene Jesús y le revienta la cabeza al que quiera tocar a alguno de mis hijos. ¿Entienden cómo se mueve el mundo espiritual? Y la adaptabilidad que vamos a encontrar en este capítulo es tremenda. Porque yo tenía la necesidad de que estas cuestiones no me pasaran. Pornografía, quizás sea adulterio, quizás sea fornicación, pero hay otros que tienen problemas con el dinero. Y el corazón de ellos está compitiendo entre Jesús y las finanzas. Y hay otros que tienen problemas de adicción. ¿Por qué hay adaptabilidad? Porque el Señor, Dios Todopoderoso, desde el principio de todas las cosas, recuerden que dijimos al principio, nunca pierdan de vista que Jehová Dios está al frente de todo esto. ¿Sí? Él decidió que haya una propuesta para cada necesidad. Lamentablemente no podemos verlas a todas ahora, pero sí podemos ver esto. La necesidad de esta ofrenda. Todos nos hemos descargado como ovejas, por lo tanto vos y yo necesitamos venir a Cristo sabiendo que estamos con casi tarjeta roja. Y no importa cuántos años lleven en el Evangelio, seguimos jugando el mismo partido, nada más que estamos del lado del ganador. Viene el diablo, nos quiere meter una y le mete 4 o 5 goles más. Porque dice, no, yo lo estoy preparando, a este perejil de Gustavo, lo estoy preparando. Créanme que me prepara el Señor. Me da cada piña por ahí. El Señor me da las piñas a veces. Es tan difícil entender esta situación, pero cuando yo sé que tengo que ir al Señor sabiendo que a pesar de todo lo que he hecho hasta hoy, estando con Cristo, sigo estando parado del lado de la infracción, que no se me ve a mí, sino que se ve al Señor, entonces yo bajo los humos y digo, no importa cuánto haya hecho, no importa cuánto de la Biblia haya estudiado, no importa cuánto yo sepa, Señor, siervo inútil soy. ¿Hay algunos que son más inútiles que siervos? No, la iglesia, no acá no. Pero hay otros que intentamos por lo menos ser siervos, aunque inútiles somos. Intentamos servir. La iglesia que no sirve es una iglesia inútil. Si solamente
viene alguien a sentarse al banco, es un inútil para el mundo espiritual. Ya vamos a hablar algún día de eso, año 2800. Bueno. Y la otra cosa es la provisión que encontramos en esta ofrenda. La provisión es grande y es variada. Es muy grande y muy variada. Dice, cuando lean el capítulo 5, con un puñado de harina. Aquel que no tenía dinero podía venir con un puñado de harina. Voy a decir, ¿para qué sirve un puñado de harina? Para alimentar la otra harina, ¿no? Tirar un puñadito así y amasar, ¿no? ¿Está bien? Lo que estoy diciendo. Tengo paradero profesional. ¿Cómo? Por eso después las palomitas también. Claro. Por eso vienen las palomitas. Había una ofrenda para cada necesidad. Es más, cuando Pablo nos hablaba de Éxodo 12, que es la Pascua, la primera Pascua, yo prediqué por acá hace muchos años. Hace muchos años, 2 años. Hace 2 años, ¿no? La Pascua hoy, o búsquenlo en internet. No sé si lo prediqué acá. Bueno, no importa. Éxodo 12 es la Pascua hoy. Dice ahí, marca, si el cordero es demasiado grande, compártanlo, muchachos. Porque por ahí no entre todos podían tener un cordero grande, pero sí entre varios nos podemos juntar y comer un corderito. Si lo tomaron, lo tomaron. Podemos juntarnos con un corderito entre varios. Ahora no se puede comer carne. Ahora no se puede comer carne, ¿no? Para mí el sacrificio lo hizo él, yo no tengo que hacer nada, así que yo voy a comer carne. Bueno, pero más allá de eso, ¿no? Palomita, véanlo después completo. Porque esta ofrenda marca que no importa con lo que vengas. Y si aún vinieras con manos vacías, hoy el Señor te recibe. Porque vos sos esa harina menos 0. Algunos están llenas de 1 en vez de 0. 1, 1, 1. Impura, quizás mezclada con tierra, con barro, con el proceso de haber sido manoseada ahí con un montón de otros productos que no te harían una harina aceptada para un panadero profesional. Sin embargo, la provisión que Cristo tiene es tan grande que cuando vos llegás con ese puñadito de harina, ven a Jesús y no te ven a vos en el mundo espiritual. Y el Señor dice, ¡ja! Ahí viene conmigo. ¿Cómo no voy a recibir a Noelia si viene conmigo? Si cuando la veo a Noelia veo a Jesús. Amén. La frase más preciosa que yo encuentro en el libro de Hechos es cuando se dice, definitivamente estos han estado con Jesús. Para mí la frase más preciosa que tiene el libro de Hechos para el humano que es insuficiente, que es inútil, tienen que ver a Cristo en vos y reconocer que Él es entonces una provisión grande y variada, se adapta a tu necesidad. Y lo próximo y último, la promesa, dice el versículo 10 del capítulo 5, no el 6, porque el 6 llegamos al 7, capítulo 5, dice, y será Perdonado. dice otra vez, mira vos, por lo tanto, digo perdonado. ¿Cómo me gustaría sentirme así, como ese niño abrazando al papá protector? ¿Cómo te estás mirando en este tiempo? ¿Qué has visto del Señor en esta noche sobre tu vida? Vinimos a una vigilia, a ver si puedo escuchar un poco el Pablo, un poco el pastor. Pero me gustaría mucho más que hoy veas al Señor y que en estos días cuando recuerdes, no recuerdes simplemente la cruz,
sino que recuerdes que Él se entregó todo por vos, desde antes de la cruz. Por eso cuando llegó a la cruz, tuvo la autoridad para que vos y yo seamos salvos. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Por unos momentos, y espero que no te duermas en esto, sino que tomes la autoridad y que le digas: Señor Jesús, gracias. Gracias por darte por mí. Gracias, Señor, porque fuiste ese holocausto entregado por mí en esa cruz. Fuiste por mí esa harina perfecta. Fuiste por mí esa ofrenda de paz. Fuiste por mí sustituto de mi pecado. Y sé que hoy nada ni nadie me puede apartar de tu santa y bendita voluntad. Amén. No quiero que te vayas hoy sin hablar con este Jesús. No. Que ha abierto su corazón, que dio toda su devoción, se dio compasión para que vos y yo hoy podamos recibir los beneficios que Dios el Padre tiene. Quiero que le digas: gracias, Señor. Gracias, porque nada ni nadie hoy puede ni siquiera hacer algo fuera de tu voluntad divina. Si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, estás cubierto por la gracia de Cristo. Y si has sentido algún golpecito, es porque simplemente quiere que alabes, glorifiques su nombre, porque Él está prometido, se va a manifestar. Escucha esta canción mientras levantas tu oración, Señor. ¿Será así? De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo agradarte mi corazón. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo a mí, vida eterna.
por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Juan capítulo 8, versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ahora entendés por qué? ¿Ahora entendés por qué? No fue simplemente la cruz, fue su vida por vos y por mí. Por eso no hay otra libertad más que el Señor Jesucristo para tu vida. ¿A quién vas a manifestar hoy tu alabanza, tu oración y tu adoración? La pregunta es si te sentís libre. La pregunta es, ¿te estás sintiendo libre? ¿Te has dado cuenta que no hay condenación para tu vida? No hay cosa más preciosa que la vida de Cristo en esa cruz. Porque ahora Dios el Padre en esta noche ha puesto su mirada sobre vos. Amén. Y dice, mis beneficios son tus beneficios. Amén. Mis riquezas son tus riquezas. Gracias. Mi paz es tu paz, mi gozo es tu gozo. Mi templanza es tu templanza. Y el fruto del Espíritu, entonces, se manifiesta en la iglesia que es edificada en el poder del Espíritu Santo. Para terminar, simplemente decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. No como una frase más. Gracias, Señor, por haber cumplido este sacrificio precioso en la cruz de Calvario. Amén. Amén. Hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos y espero que hayas aprendido un poquito más de este mundo espiritual que hoy es parte de tu vida también. Amén. Saludar a alguien antes de irte con un buen codazo en la nuca y decirle, menos mal que te mantuviste despierto. El Señor pagó por vos en esa cruz. Amén. El Señor les bendiga. Gracias totales. Los amo.